nos metemos de lleno en un caso que conmocionó México y que, la verdad, sigue generando debate, el de Paulette Guevara Fara. Hablamos de una niña de 4 años, con algunas dificultades de movilidad y lenguaje, que desaparece, de su propia cama, en una zona residencial acomodada. Marzo de 2010. Vamos a repasar los hechos clave, las contradicciones, que son muchas, y esas preguntas que quedaron en el aire, basándonos en varios análisis y fuentes que hemos revisado. Queremos entender por qué este caso sigue tan presente. Sí, y lo primero que llama la atención en esas fuentes es el revuelo mediático. Fue inmediato. El caso se convirtió en noticia nacional, casi una obsesión, desde el minuto 1. Una conmoción tremenda. La historia, según los informes, empieza la mañana del 22 de marzo. Una de las cuidadoras, Erika, va a despertar a Paulette y no está en la cama. Un detalle que muchas fuentes señalan es la aparente tranquilidad inicial de los padres, Litzeth Fara y Mauricio Guevara. Buscan por la casa, pero nada. Claro, ahí es cuando se activa la alerta. Posible secuestro. Los medios se volcaron. Vemos en los archivos los carteles, los anuncios en televisión. La familia además usó sus contactos, para darle más difusión a la búsqueda. Todo México estaba pendiente. Y entonces, cuando ya llevaban 9 días buscándola, el 31 de marzo, llega el giro. Un giro que, desafía la lógica y es el centro de casi todos los análisis. Después de días con investigadores, peritos, familia, amigos, incluso periodistas entrando y saliendo de esa habitación, encuentran a Paulette. Y la encuentran ahí mismo, en su cama, atrapada en un hueco minúsculo entre el colchón y la madera del pisero. ¿Un espacio de qué? ¿15 centímetros? Poquísimo. Y la versión oficial de la Fiscalía, que consta en los documentos judiciales, fue muerte accidental, asfixia mecánica, o sea que no pudo respirar por la postura, por la obstrucción. La teoría era que la niña se habría resbalado o caído ahí y que por sus dificultades no pudo ni salir ni pedir ayuda. Y una de las justificaciones más polémicas y que los análisis forenses discuten mucho fue lo del olor. ¿Cómo no olía después de 9 días? Hablaron de un efecto de momificación o algo así, como que las sábanas la sellaron y frenaron la descomposición. Muy controvertido, la verdad. Aquí es donde los papeles que tenemos encima empiezan a mostrar las grietas. Las inconsistencias que siembran todas las dudas. Un dato que se repite. Más de 100 personas. 100. Pasaron por esa habitación, según los registros. Investigadores, forenses, la familia, amigos. Una amiga de la madre durmió en esa cama. Periodistas entrevistaron a Litzeth Fara sentada justo ahí. Es que, revisando esto, dices, ¿cómo es posible que nadie viera nada? Ni oliera nada. Y no solo las personas, los perros. Los perros de búsqueda que entraron tampoco detectaron nada en el cuarto. La explicación oficial, que está en los informes, es que, estaban entrenados para buscar personas vivas, no cuerpos. Pero claro, varios expertos en perros que aparecen citados en artículos, cuestionan esto. Dicen que un perro entrenado suele detectar restos en descomposición, Luego, lo del olor. Es que los análisis forenses que hemos visto son bastante claros. Les parece inverosímil que no hubiera ningún olor fétido después de 9 días ahí metida. Además, las fuentes también marcan contradicciones en las propias autopsias sobre cuándo murió. Al principio se dijo 3-5 días antes de encontrarla, pero luego la cifra cambió a entre 5 y 9 días. No es lo mismo. Y un detalle que fue, una bomba mediática. Y que se comenta mucho en las crónicas, es lo del pijama. Resulta que días antes de que apareciera el cuerpo, la madre sale en una entrevista, sentada en la cama de Paulette, enseñando un pijama limpio, que era idéntico al que llevaba la niña cuando la encontraron. La explicación fue sencilla, tenían 2 iguales, pero claro, el gesto levantó muchas sospechas, muchísimas. Si pones todo esto junto, los análisis más críticos señalan fallos muy evidentes en cómo se llevó la investigación. Se habla de que la escena del crimen, la habitación, no se aseguró bien desde el principio, que el manejo de las pruebas como las sábanas fue cuestionable. Las reconstrucciones de los hechos tampoco convencieron mucho,
Y las declaraciones de los padres y las niñeras tenían contradicciones. Sí, de hecho, hay que recordar que a los padres y a las niñeras los llegaron a detener temporalmente por esas inconsistencias. Luego los soltaron cuando se encontró el cuerpo y se dio la versión del accidente. Pero ciertas actitudes de los padres que se vieron en entrevistas o en grabaciones filtradas, que las crónicas describen como frías o extrañas, pues eso no ayudó, sembró todavía más dudas en la gente. En resumen, lo que extraemos de todas estas fuentes es un caso que oficialmente se cerró como un accidente, pero que está lleno de elementos que para muchísima gente pues chocan de frente con la lógica. Y una investigación muy criticada que al final dejó más preguntas que respuestas claras. Exacto. Y son precisamente esas contradicciones, esos aparentes fallos, los que han mantenido vivas otras hipótesis durante años. Lo reflejan los análisis posteriores. Se ha hablado de encubrimiento, incluso de otras causas de muerte. Hay que decir que ninguna se ha probado judicialmente, eso es importante, pero el caso se convirtió en un símbolo de desconfianza hacia las versiones oficiales, sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión final que surge de esa tensión que vemos en los documentos entre lo oficial y lo que parece lógico, ¿no? ¿Qué pasa cuando la explicación formal de algo desafía de forma tan directa el sentido común? ¿Cómo podemos intentar saber qué es verdad cuando tienes información contradictoria, posibles fallos de investigación por medio y, bueno, toda la presión mediática que hubo en este caso? Es complicado.